¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga esta mañana. Gracias sean dadas a Dios por sus misericordias, sus bondades y el amor con el cual Él nos bendice diariamente. Bueno, hemos hablado de la preeminencia de Cristo en el Evangelio. Hemos hablado de Dios y el Evangelio. Ahora permíteme hablar de la iglesia y el Evangelio. Así que voy a acudir a las palabras de Pablo en Colosenses 1, versos 3 al 6. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Bueno, lo que Pablo observó de Colosas fue cómo la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo van de la mano. Por un lado, trayendo crecimiento espiritual y por otro lado, trayendo crecimiento numérico. Yo creo que deberíamos de reconciliar que si un crecimiento espiritual genuino se está dando entre nosotros, entonces sería justo que tuviésemos crecimiento numérico también. Si la gente en una iglesia está madurando, está conociendo a Dios, está conociendo el Evangelio, esa gente va a querer compartir ese Evangelio con otras personas. Va a ser eficaz en su evangelismo, va a ser eficaz en su proclamación. ¿En qué consiste entonces nuestro anuncio? Bueno, proclamamos que Jesús es el Hijo de Dios, quien vino como hombre, quien vivió durante un tiempo aquí en la tierra, quien murió en la cruz por pecadores, quien resucitó al tercer día de entre los muertos, quien volvió al cielo, donde ahora está sentado a la diestra de Dios y desde allí intercede por nosotros. Este es el anuncio que debemos de dar, pero debe emanar 100% de las Escrituras y debe rechazar la metodología que actualmente la iglesia utiliza para atraer a las masas, ya que hemos identificado que atraer a las masas puede llevarnos al autoengaño. El Evangelio debe ser comprendido antes de convertirse en una buena noticia. Escuchemos lo que el apóstol Pablo dijo a los romanos acerca de las acusaciones que todo pecador enfrenta frente al tribunal de un Dios justo. La imagen de Pablo en los capítulos 1 al 4 de Romanos, o la imagen que él tiene en la mente, es la de un juicio, es la de una sala de un juicio donde Dios claramente es el juez. Así que llega a Romanos 3, 9, 18, cerrando ya esa sección, y dice: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura,
sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que la pregunta claramente es: ¿quién puede sostenerse de pie frente a esta sentencia? ¿Quién puede estar de pie frente a estas palabras de Dios? Bueno, la mala noticia del terrible alcance de la perdición del hombre hace que el Evangelio se convierta en una noticia verdaderamente estupenda para los pecadores. Desde la mirada del cielo, los pecados son solo el síntoma del problema. En el cuerpo humano, por ejemplo, la fiebre no es en sí misma una enfermedad. La fiebre es un síntoma que indica la presencia de algo mayor en nuestro interior. El gran problema del hombre no es un síntoma llamado pecado, sino la naturaleza pecadora que manifiesta ese pecado. Como bien el Evangelio aclara, a causa de la desobediencia de Adán, sus descendientes heredaron una naturaleza pecaminosa. Así que un recién nacido es un pecador, no porque haya pecado, sino porque lleva consigo la identidad de Adán, se ha identificado con el primer Adán. Observa cómo Pablo lo dice de Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La prueba más grande de la forma en que Dios valora al hombre fue la venida de su Hijo. Dios mismo cargó en Jesucristo y a través de su único sacrificio nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, nuestra vergüenza, todo lo que nos alejaba precisamente de un Dios santo. Observa cómo a lo largo de la historia el hombre ha intentado de 1000 formas arreglar la situación de su naturaleza adámica. Bueno, observemos simplemente algunas posibilidades. Religión, lo cual ha llevado a muchas personas a convertirse en buenos religiosos. Moralidad, lo cual ha llevado a muchas personas a creer que por sus valores morales ellos pueden alcanzar la salvación. Este era precisamente el problema que Pablo señala en el capítulo 2 de los Romanos. Este hombre que se cree moral, al cual Pablo tiene que decir: oh, tú que te crees moral, no hay excusa. O la filosofía, llegando a desarrollar sistemas de creencias, de valores, métodos, a través de los cuales el hombre ha creído que puede solucionar los grandes misterios de la vida. O la inteligencia, llegando a pensar que mientras más capaz soy o adquiero inteligencia, puedo estar bien con Dios. O la educación. Bueno, hace poco yo decía que el siglo pasado es el siglo más educado, donde mayores logros académicos la humanidad pudo tener, pero también es el más sangriento. Es el siglo donde más muertes a través de las guerras hubo. Riqueza, bueno, muchos tomando esa avenida. Pero nada en lo absoluto pudo lograr que un hijo de Adán llegue a ser un hijo de Dios a través de estas alternativas. La solución de Dios al dilema de nuestro pecado fue la muerte de su Hijo. Algunos piensan que Dios pudo haber pensado en algo más relajado.
Pero Dios no nos pide permiso para definir la historia de la redención o la economía de la salvación. El plan de Dios realmente es perfecto. Puede no gustarte, puedes cuestionarlo, pero mientras tanto, Dios sigue siendo Dios y llevando adelante sus planes sin tu aprobación o incluso sin tu agrado. Su plan consistió en que su único hijo viniera a la tierra, pero sin la naturaleza pecaminosa. Solo como hombre perfecto, a la imagen de Dios, Jesús pudo solucionar el problema que el primer hombre, Adán, había iniciado con su desobediencia. Para ello tuvo que evitar que el pecado original se transfiriera a Jesús, pues si no, él hubiese nacido con la misma naturaleza caída de Adán. Por ello es que Jesús nació de una virgen. Nuevamente, la intervención de Dios fue total por medio de su Espíritu Santo en la concepción. Entonces, simplemente piensa en lo que Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero, los peros de la Biblia, sin pecado. Jesús resolvió entonces este problema como hombre, pero sin pecar. Así que la muerte de Jesús hizo justicia en el cielo y en la tierra. Esta fue la manera en que la culpa y el pecado de la humanidad fueron limpiados, aunque la naturaleza del pecado no fue afectada, no se vio tocada en él. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Así que mi oración esta mañana es que el Señor nos ayude, a mí como pastor, a ti como oveja, a ti como creyente, a entender que todos somos llamados a crecer y a compartir el Evangelio en esta hora. Solo cuando compartimos el Evangelio, el milagro del nuevo nacimiento en los pobres de espíritu, en los quebrantados de corazón, en los cautivos a Satanás, en los que se encuentran bajo su dominio, en los que han sido cegados por el príncipe de este mundo y los oprimidos por el diablo, puede llevarse a cabo. Así que proclamemos el año favorable del Señor. Padre, te doy gracias nuevamente esta mañana, porque podemos ver lo glorioso de tu Evangelio. Podemos ver lo glorioso de la historia de la redención, donde el mismo Hijo de Dios vino a esta tierra a morir por nosotros, a entregar su vida por nosotros, para que una vez siendo salvos, nosotros podamos proclamar el año favorable del Señor a otras personas. Así que yo ruego que esto sea una realidad en nuestra vida. Danos de nuevo y danos pasión por las almas, para ver cómo ellos vienen a ti y para ver cómo nuevamente Dios lleva a cabo el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. Pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Pedimos todo esto en el nombre portentoso de Jesús, y en ese mismo nombre te queremos dar gracias y toda honra y gloria solo a ti. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.